Te quedaste sin nada, todo es nuestro, y si hablas, te destruimos. Eso me susurró mi tía Marta al oído mientras aún olía a flores frescas del entierro de mi abuelo Manuel. Hola, soy Diego, tengo 29 años, y esto que escucharás no es un cuento de avaricia cualquiera, es la crónica de cómo mi propia sangre intentó devorar el legado de un hombre justo, y de cómo la verdad, aunque a veces parezca débil y sola, puede derribar a un ejército de mentiras. Crecí en la vieja casona de ladrillo visto que mi abuelo construyó con sus manos tras la muerte de su esposa. En aquel entonces, la finca era mucho más que un pedazo de tierra, era el corazón palpitante de nuestra familia. Cada rincón guardaba historias, y cada historia estaba sellada con el sudor de Manuel, un ingeniero civil que levantó puentes en medio país y, cuando se jubiló, cambió planos por surcos de limoneros y olivos. De pequeño, me llevaba a inspeccionar los canales de riego. Me dejaba medir distancias con una cinta metálica que pesaba casi tanto como yo. Cuando acertaba, me guiñaba un ojo arrugado y murmuraba, el que domina la tierra no es el dueño, es el que la entiende. Mi madre, Claudia, era su hija menor. Falleció cuando yo tenía 7 años, víctima de un choque frontal en la autopista. Aquella noche el abuelo me abrazó con una firmeza casi dolorosa, sin decir una palabra, aprendí entonces que los secretos del dolor se escriben en silencio. Papá se hundió en una depresión que lo volvió un fantasma. Así que Manuel se convirtió en mi faro. Me enseñó a cambiar bujías, a distinguir cuando un árbol necesita agua con solo mirar el color de sus hojas, y a reconocer gente con los ojos cerrados escuchando cómo pronuncian la palabra dinero. Decía que en su vida había cometido 2 errores, fumar a escondidas de la abuela en los 60 y malcriar a mis tías Marta y Laura. Cuando les das todo antes de tiempo, susurraba, terminan creyendo que lo merecen y no que lo ganan. Yo no comprendía la magnitud de aquella frase hasta que crecí. Marta, la mayor, se convenció de que el mundo le debía reconocimiento por ser la hermana responsable. Tenía un consultorio de fisioterapia que apenas se sostenía, pero presumía de ser empresaria de éxito. Laura, la de en medio, había perfeccionado el arte de la victimización, siempre llegaba con un nuevo infortunio que justificaba un préstamo urgente. Entre ellas y mamá existía un equilibrio precario. Cuando mamá murió, el hilo se rompió y la avaricia ocupó el espacio vacío. Mi abuelo nunca presumió su dinero. Sin embargo, las cuentas bancarias, los fondos indexados y las 3 propiedades urbanas que había comprado después de su jubilación lo convertían en un hombre con un patrimonio interesante. Él insistía en mantener todo ordenado, testamentos fechados, escrituras digitalizadas, poderes notariales actualizados. Cada 6 meses verificaba que su legado verde, como llamaba a la finca, permaneciera intocable. Me decía que la finca debía quedarse en la familia con una sola condición, que la cuidara alguien que la conociera de verdad. La tierra no entiende de porcentajes, entiende de cariño, repetía acariciando la corteza de un olivo. Cuando cumplí 21, el abuelo me entregó una carpeta gris. Dentro había una llave USB y un sobrelacrado con mi nombre. Si algún día me voy antes de tiempo, abre esto y actúa, ordenó. Yo estaba emocionado, aunque no sabía qué contenía, juré que no rompería el sello salvo que él muriera. Pasaron los años. Terminé arquitectura, regresé al pueblo para dirigir una restauración de casas históricas y dediqué mis fines de semana a la finca. Mi relación con mis tías era cordial, pero distante. Las veía en Navidad, algún cumpleaños y en las obligadas fotos familiares donde todos sonreíamos mostrando dientes, mientras nuestros ojos decían otra cosa. Desde fuera, éramos una postal preciosa, por dentro, un diorama de grietas. El derrame cerebral de Manuel llegó en un amanecer frío, como esos sobresaltos que no golpean la puerta. Lo hallé encorvado junto a la mesa del desayuno, la taza de café aún humeante. Vivió 2 semanas en el hospital, conectado a máquinas que convertían sus latidos en gráficos. Nunca despertó del todo. Una tarde entre tubos me apretó la mano, su mirada nublada pareció recorrer mi rostro buscando confirmación de algo que solo él sabía. Minutos después, partió. Cuando el monitor cambió el pitido regular por un tono continuo, supe que mi infancia se apagaba para siempre. El funeral fue un desfile de pésames vacíos y abrazos de compromiso. Entre coronas y sollozos, Marta y Laura se mantuvieron juntas. Vi cómo susurraban al oído del abogado de la familia, un tipo llamado Beltrán, elegido por ellas pocos meses antes, alegando que el abuelo necesitaba un profesional moderno. Me acerqué, intentando ser amable, supe al instante que planeaban algo porque sus sonrisas se tensaron como arco en mano de guerrero. 2 días después, me citaron en la casa grande. Para leer el testamento, dijeron. Asistí con traje discreto y el sobrelacrado en el bolsillo interior. Al entrar, noté un ligero olor a colonia cara y la chimenea encendida, detalle inútil en pleno verano. En el salón, Beltrán extrajo un único documento y lo extendió sobre la mesa. Este es el último testamento de Manuel López, anunció. Aunque la firma se parecía a la del abuelo, me pareció sospechosamente tersa, sin la vibración típica de su pulso artrítico. Según ese papel, la casa familiar era para Marta, el apartamento céntrico, para Laura, y la parcela agrícola, supuestamente depreciada, sería vendida para cubrir gastos legales y deudas médicas. A mí, me dejaban un juego de herramientas antiguas, simbólico, dijo Beltrán, por su valor sentimental.
La sangre me martilló en los oídos. Yo sabía, sin haber abierto el sobre, que esa no era la voluntad del abuelo. Pero mantuve la calma. Pedí una copia escaneada, agradecí y me marché. Detrás de mí escuché la risa sofocada de Laura, como si hubiera ganado la lotería. Esa misma noche, en mi apartamento, rompí el lacre. Dentro hallé un vídeo, mi abuelo, meses antes, leyendo en voz alta su verdadero testamento. Un documento notarial auténtico, sellado por su antiguo abogado, don Eusebio, a quien mis tías despidieron por lento tiempo atrás. Un listado de contraseñas para cuentas bancarias y una instrucción clara: si te roban la finca, sigue el plan C. El vídeo era contundente: Manuel dejaba la casa principal a Marta, el apartamento a Laura y la finca, con todas sus tierras y producción, a mí, Diego. Con la condición de que ninguna de ellas podía vender sus propiedades durante 5 años, si rompían la regla, su parte iría a una fundación agrícola juvenil. Por último, incluía la cláusula de impugnación: quien objetara el testamento real perdía automáticamente su herencia. Eusebio, el viejo notario, confirmaría todo, él guardaba otra copia. Así que lo cité. Me recibió en su despacho oloroso a madera encerada. Al ver la copia de Beltrán, frunció el ceño y murmuró: esto, hijo, es un burdo montaje. Me mostró su original, idéntico al del vídeo. Decidimos actuar rápido: pediríamos inmediatamente la apertura formal de la sucesión con el testamento legítimo y presentaríamos denuncia por falsificación de documento público. Pero mis tías se movieron antes. A la mañana siguiente, interpusieron un recurso de sucesión acelerada con el testamento falso, alegando urgencia para pagar costosos tratamientos médicos. Además, filtraron a la prensa que su sobrino aprovechado había manipulado a Manuel. Titulares aparecieron: nieto ambicioso disputa herencia contra hermanas devotas. Comentarios en redes me llamaron sanguijuela y estafador. Comenzó la guerra. La finca era mi refugio y mi responsabilidad. Necesitaba protegerla. Activé el plan C de mi abuelo: contactar a un antiguo compañero suyo, Julián Prats, investigador retirado de la policía. Julián aceptó ayudarme. Instaló cámaras ocultas, rastreó movimientos bancarios, y en menos de una semana, destapó algo clave: Marta y Laura habían vaciado una cuenta común del abuelo por valor de $230,000 mientras él agonizaba, usaron poderes notariales caducados y certificados médicos falsos. Con esas pruebas, fuimos al juzgado. Eusebio presentó el testamento auténtico y las grabaciones. Se inició un proceso penal por estafa y falsificación. Beltrán, el abogado de mis tías, alegó que Manuel estaba senil y había firmado varias versiones: su estrategia, sembrar dudas sobre la capacidad mental de mi abuelo. El juez ordenó un peritaje caligráfico y un informe de capacidad intelectual basado en historias clínicas. Los peritos concluyeron que la firma del testamento falso era digitalmente clonada, mientras que la verdadera correspondía a puño y letra de Manuel con su temblor característico. Además, un neurólogo certificó que el abuelo estaba cognitivamente lúcido hasta 4 meses antes de morir. Mis tías no se rindieron. Contrataron a un experto que, por $20,000, declaró bajo juramento que Manuel sufría delirios paranoides crónicos. Prats descubrió que dicho experto era primo de Beltrán. Presentamos la conexión, el juez anuló su testimonio y abrió otra investigación por falso peritaje. Durante ese tiempo, recibí amenazas. Una noche encontré la cerca de la finca cortada, los olivos atravesados por clavos para que enfermaran, y un grafiti: vida de rata. Interpuse denuncia, sin éxito. La policía local era amiga de Marta, todos lo sabían. Julián recomendó prudencia. Dejé de dormir en la finca y me mudé temporalmente a casa de un amigo. La presión mediática creció. Programas matutinos me invitaban para dar mi versión. Rechacé. Prefería que hablara la justicia. Pero mi silencio se interpretó como culpabilidad. Incluso perdí un contrato de restauración importante: el cliente temía verse envuelto en un escándalo de herencias. Sin ingresos, vendí mi coche para pagar honorarios legales. Mientras tanto, Marta solicitó un embargo preventivo de la finca, alegando que estaba siendo deteriorada por malas prácticas agrícolas mías. El juez lo concedió a medias, designó un perito agrónomo imparcial. El perito redactó un informe lapidario contra ellas: los clavos oxidados hallados en los olivos demostraban sabotaje externo, no negligencia de mi parte. Al 6.º mes, la balanza empezó a inclinarse a mi favor. Pero faltaba el golpe definitivo. Julián Prats me lo entregó: consiguió historiales de WhatsApp entre mis tías y Beltrán. En ellos planeaban la falsificación paso a paso: recuerda que la firma debe verse temblorosa, usa esa plantilla notarial que te envié, cuando Diego se entere será tarde. Mensajes datados y respaldados en la nube. Imposible negarlo. La última audiencia fue pública. La sala llena de periodistas. Marta y Laura llegaban envueltas en luto teatral. Yo me senté con las manos entrelazadas, respirando el olor a papel y tensión. El juez leyó las conclusiones: el testamento auténtico prevalecía, la finca y las inversiones quedaban a mi nombre, las propiedades de mis tías estaban sujetas a la cláusula de 90.
Además, por impugnar de mala fe, perdían el derecho a toda herencia monetaria restante, que se destinaba, según la voluntad de Manuel, a la Fundación Semillas del Mañana, un programa de becas agrícolas. Cuando la sentencia cayó como martillo, Marta gritó. Se abalanzó sobre la mesa, 2 guardias la sujetaron. Laura se desplomó y fingió un desmayo mal actuado. Beltrán, sudoroso, balbuceó que apelaría. El juez lo inhabilitó por 1 año, por conducta antiética. Ganamos. Pero yo estaba exhausto. No sentí triunfo, solo alivio. Salí de la corte y conduje, en un auto prestado, directo a la finca. Caminé entre los olivos heridos, toqué los clavos oxidados y juré restaurar cada árbol. En el silencio del atardecer, escuché el zumbido de las abejas, me pareció el eco de la voz de mi abuelo, el respeto se demuestra con hechos. El costo personal fue alto. Deudas legales, reputación manchada, cicatrices emocionales. Pero algo dentro de mí renació. Decidí cumplir la visión de Manuel y convertir la finca en un proyecto piloto de agricultura regenerativa y escuela-taller para jóvenes. Vendí una de las inversiones bursátiles, no la tierra, y me aseguré de adquirir maquinaria sostenible. Contraté a 2 agrónomos, 3 chicos del barrio y una chef para impartir talleres de cocina de proximidad. El primer taller coincidió con el aniversario de la muerte de mi abuelo. Plantamos 30 olivos nuevos y bautizamos la jornada como Sembrando Manueles. Cada niño colocó una cinta verde en un tronco joven mientras yo contaba historias del viejo ingeniero que creía más en la paciencia que en el dinero. Mis tías desaparecieron del mapa, pero su rencor se filtraba en rumores, que yo lavaba dinero, que la finca era fachada de algo turbio. Las autoridades hicieron inspecciones sorpresa, encontraron libros contables transparentes, facturas limpias, trabajadores en regla. La difamación, sin pruebas, se disolvió. 1 año después, recibí una carta certificada, Marta había quebrado su clínica y debía vender la casa heredada para saldar deudas. La cláusula de no venta activó la donación automática, su propiedad pasó a la Fundación Semillas del Mañana sin posibilidad de apelación. Laura, arrastrada por préstamos impagos, enfrentó un proceso similar meses después. Aquellas mujeres que se burlaron de mí la tarde del testamento falso acabaron perdiendo todo por su propia codicia. ¿Venganza? Quizá. Pero no busqué su ruina, se autodestruyeron. Yo solo defendí la última voluntad de un hombre que me dio raíces. Los periódicos publicaron un artículo titulado La herencia ética, cuando la justicia honra la memoria. No me interesó la fama, pero ayudó a limpiar mi nombre. Volví a recibir ofertas laborales, y elegí restaurar la biblioteca municipal gratis como agradecimiento al pueblo que me vio crecer. Hoy la finca produce aceite de oliva virgen extra premiado. Los beneficios financian becas técnicas en agronomía para chicos sin recursos. Cada botella lleva en la etiqueta una frase del abuelo, quien cuida la tierra, cuida el porvenir. Y cada vez que la leo, recuerdo que lo más valioso que heredas no se guarda en cajas fuertes, sino en la coherencia de tus actos. A veces camino al anochecer por los surcos iluminados por luciérnagas y pienso en todo lo que pasó, la carpeta lacrada, el testamento falso, los clavos en los árboles, las lágrimas de mi madre que ya no está. Y entiendo que la verdadera victoria no fue quedarme con tierras o con dinero, sino honrar la lección más dura de mi vida, la sangre sin honestidad se vuelve veneno, y la justicia sin acción es solo un deseo. Yo elegí actuar. Y si alguna vez el viento te trae un susurro desde mis olivos, tal vez escuches la voz de un viejo ingeniero diciéndote que el respeto no se exige, se demuestra, incluso cuando el precio de demostrarlo sea enfrentarte a quienes comparten tu apellido.